Listo. Ya, Ah, ahora sí podemos partir. Este es el primer ensayo falso. Partimos recién. La idea para los que nos están viendo, si es que nos ven en algún momento alguien, que eso va a ser lo más simpático de este ejercicio, es hablar un poquito de la contingencia desde la perspectiva de nuestras propias experiencias. Estamos obviamente en pandemia, somos todos chilenos, y estamos viviendo un momento bastante significativo para la sociedad, no vamos a decir la historia, porque eso tiene otro carisma y otro matiz, pero hoy día podemos hablar, por lo menos podemos hablar, lo podemos hacer en nuestra propia choza, techo, nicho, y por eso estamos acá presentes. Bueno, ustedes como ven, ninguno corresponde a su propio nombre, ni mamá ni papá se sabe, pero vamos a partir hablando de lo que sea. Tenemos a John Holmes, el Barón Samadí y Pedro Picapiedra. Bueno, dando las presentaciones, los saludos, buenas noches, ¿cómo están? The Counters. Acá está. Buena presentación. Buena presentación de inicio. Buena presentación de inicio. o Buenas sea, noches. por lo menos ojalá nosotros cuatro nos veamos, pues ya vamos a tener cuatro visitas al... 4 visitas. Claro. Yo ya avisé en las catacumbas y debajo de las piedras y todos los lugares oscuros, ya avisé que tienen que mirar. Mira, varón, mira, varón. El varón. Sí. El varón Vamos a tener rampante. ¿Ah? por lo menos 666 visitas, por lo menos. Por lo menos, chuta. Ojalá. Vamos a tener que venderlo harto, promocionarlo harto. Sí. ¿Cómo se ha vivido este asunto, no? ¿Cómo se ha vivido esta pandemia? Difícil, está ¿Cómo lo difícil hemos la cosa. pasado? Está difícil la Porque aquí situación. lo único que está solo acá soy yo, pues. Puedes llorar un poquito también. Podría llorar un poco. Bueno, pero lo importante es que ya se te pasó la idea de tirarte el 18avo. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Sí, pasó En un la momento azotea. crítico. Claro, no, lo que pasa es que somos gregarios, pues, entonces es difícil estar absolutamente solo acá. Bueno, uno nunca está solo, pero se contacta y todo, pero el espacio del habitar en soledad es tremendo. Es tremendo. Conocer los espacios y conocer también tu cabeza también. Cómo empezáis a Bueno, funcionar. a mí si me hubiese pasado esa sensación, lo único que me hubiese pasado una buena saca de cresta nomás porque vivo en el segundo piso, así que no voy a hacer No, yo tanto. vivo en un piso pasado los 10. Entonces, la saca de cresta es mucho más fuerte, digamos, ¿no? O sea, a lo mejor he quedado vivo, pero ¿en qué condiciones? ¿En qué Bueno, condiciones? es un tema ahora, eso, hay que, para bajarlo un poquito a la generalidad, antes de ayer creo que estaba viendo que dentro de los estudiantes de la Universidad de Chile se estaba dando mucho este tema de pensamiento suicida, producto de la presión, de la exigencia universitaria y además de la situación de pandemia. Entonces, ahí podemos darle un poco a ese tema. No sé qué opináis tú, Barón Samadí. Mira, en realidad yo creo que lo más duro de todo este tiempo de encierro ha sido el encontrarse solo, pero contigo mismo. Normalmente nos acostumbramos a salir y a llenarnos de experiencias ajenas o externas, entonces si estás angustiado, estás mal en la pega, te tomáis un cafecito, te juntáis con un amigo, una amiga, pero ahora ni eso tenéis. Y esa experiencia de aislamiento, como dice John, genera esos nuevos pensamientos. En el fondo, por primera vez, estás escuchando tu cuerpo, estás escuchando tus ideas, tu cabeza, y las locuras que te dice tu cabeza de repente son difíciles de bajar porque no teníamos herramientas. Y ahora escuchaba hace poco la mala calidad de la salud mental chilena en general, no solamente por esto, sino que ya venía de antes. Entonces, Ya venía. teníamos. Yo no sé cómo lo estarán viendo. Yo sé que tú, Pedro, trabajas en una institución que trabaja con gente joven y no sé qué has visto. La verdad que yo no he visto muchos temas, o sea, el tema de la salud mental ya venía complicado antes de prepandemia, ya veníamos con índices altos de suicidio, ¿cierto? Índices altos de depresión, porque la misma sociedad también hoy día te lleva a eso, te lleva y toco tangencialmente el mismo modelo, por decirlo de alguna forma, para temas que podemos tocar después, te están llevando a esta competencia vertiginosa. Pero fíjate que los muchachos donde nosotros trabajamos con John Holmes,
el cambio del paradigma de educación, eso les generó problemas, fíjate, porque hubo un cambio de paradigma en la forma de educar, así que eso también generó algunas complicaciones, muchas complicaciones. O sea, llegó muy de repente, fue muy repentino. Y todo lo que hemos vivido, de alguna manera, es como mejorar en el camino, viendo los errores en el camino. Entonces, ha sido complicado porque no estamos preparados para esto. Entonces, ha sido como ir modificando en el camino, a partir de pruebas y errores. Pero yo creo que finalmente esto llegó para quedarse, pero no sé si en un 100%. O sea, yo creo que la presencialidad igual va a ser, ella es fundamental, y ya está absolutamente probado. Una cosa de Sí, contacto físico, una cosa de tener al otro al frente, dialogar, ¿cachai? Pero no es lo mismo dialogar en pantalla. Entonces, hay un tema ahí que se escapa a todo, o sea, desde el momento del abrazo, los saludos, ¿entendés? Entonces, ha sido una variación absoluta. Yo no sé si en tema de educación, porque la educación yo creo que se puede acomodar de algunas maneras, pero, o sea, dejando de lado, o sea, considerando que la presencialidad nunca va a morir, porque es un tema de hecho, digamos, formativo, pero de alguna manera es la adaptación, es súper complejo, o sea, tener gente que de repente tiene que conectarse o viajar, salir un par de cuadras para tomar una señal, ¿eh? En lluvia, gente que no tiene, no tiene las mismas capacidades económicas, puede ser computadores de alta tecnología para poder conectarte bien, ya es un tema. Me acuerdo que hace muchos años atrás crearon un plan porque querían tecnologizar parte de los colegios rurales en el sur de Chile. Compraron computadores de última gama y todo, pero nunca presupuestaron lo que significaba mantener eso. Entonces los computadores empezaron a fallar los 6 meses y no estaba presupuestado llevar un técnico para allá y quedaron todos botados, porque no había mantenciones, entraron virus, entonces hay un tema que no, yo creo que claro, se entiende un poco meterte en este sistema, pero bien, computador, conexión, pero ¿qué hay más allá? Porque hay que mantener los computadores, hay una serie de implicancias que yo creo que no se han presupuestado, entonces es un leviatán súper grande. Sí, pero no nos dejemos mucho del punto de partida para que después podamos abrir otro punto y abriéndolo y cerrándolo para que podamos hacerlo más redondo, para no nos perdamos en las declaraciones. Sí, Ya apareció efectivamente, de Counter, ya apareció de Counter. sí, efectivamente podemos considerar que todo es una improvisación. No hay institución que haya estado, ninguna institución estaba preparada. Por más que digan lo contrario, hayan hecho escenarios, jugado con la estadística, no hay institución preparada para esto y tampoco la Ninguna. propia sociedad. Ninguna. Y en eso sí podemos ser categóricos. Yo creo que no hay nada vamos por ahí. nada estaba listo para esto. Y esto es poco, y hay Oye, que reconocerlo. pero volviendo al tema de que habló de la salud mental, varón, y siguiendo esta idea antes que se me vaya, hay un filósofo coreano moderno que nunca puedo La era del, solucionar su... la era del cansancio. Claro, ¿no? Y la otra es que también él La habla de sociedad del cansancio. la forma de ver al otro ahora. Y eso me preocupa porque nos están llenando cada rato de mensajes, que la forma de ver al otro, la forma de contactarse con el otro va a cambiar por lo menos de aquí un año y medio, 2 años. O sea, hoy día leía besos, no más abrazos. O sea, ¿cómo cambia cómo va a afectar a uno que de repente es de piel, ¿cachai? Que quería dar un abrazo, que quería saludar un beso? Tenés que volver al atrás, pues, o sea, es como pensar en el antes de que las parejas se conocían en la iglesia y se tomaban la mano cuando se casaban, pues. Y además, menos, incluso te insta un poco a reconversar ciertas conversaciones que no fueron bien dadas. que si tú no querés pasarlo solo, tenés que hacerlo como corresponde ahora, pues. Entonces, bien entretenido, tal como tú decís, la idea de que va a haber un distanciamiento social obligatorio, no es social. Es una disposición Físico, porque social es como que físico. Es nos mucho más apartamos. grande. Es mucho Claro, más grande. físico. Cambió la proxémica. ¿Y qué hacemos ahí? Comparto, o sea, imagínate que ahora lo más grave en la calle es que una persona te choque por la espalda, no te des quién te tocó, te contagié, ¿qué pasa? Claro. O alguien tose en la fila y todos se dan vuelta y miran, ¿qué pasa aquí? ¿Quién está tosiendo?
Veo una señora caminando en la calle que se ahoga con la mascarilla, se la saca y la quedan mirando con cara de, oh, ¿qué hace esa viejita aquí? Que tiene que estar en la casa, tiene más de 65 años. Viejo, eso va a venir a instalarse. Porque hablemos Claro. del consumo, hablemos de los servicios, hablemos de todo lo demás, eso va a seguir. Puede cambiar la metodología, podéis tener, ahora van a colocar como un McDonald's para sacar la ropa de H&M, bueno, con marca no, de cualquier marca van a colocar como la autoservicio en McDonald's o de cualquier cadena de alimentos de comida rápida. Vaya a pasar la tarjeta, vaya a colocar el teléfono, te va a pistolear y la cajita va a aparecer al otro lado. Y ya está, la están proponiendo, ya la están conversando, porque hay que buscar mecanismos nuevos. Ahora, todo esto muere con una vacuna. No, no, no. ¿Sí? No, No es la vacuna la que va a resolver esto. No. No, porque viejo, hemos tenido vacunas desde hace 200 años. Sí. El fenómeno social de esta cuestión no tiene que ver con la vacuna, sino que tiene que ver con cómo dejamos de tener miedo frente a todo esto que nos presenta. Ignoro yo el alcance de los números de esta cuestión. Por ejemplo, estaba revisando la otra vez un par de artículos que decían que efectivamente la mortalidad de esto es menor que a una influenza estacionaria. Y Pero el contagio, es decir, la capacidad de generar muchos contagios en poco tiempo era lo que generaba como este susto. Y se están haciendo estudios respecto a qué características de las personas genera mayor muerte, mayor mortalidad, qué sé yo, hombre, más de cierta edad, con sobrepeso, con diabetes, con antecedentes de cáncer, etcétera, etcétera. Están en eso. Entonces, yo creo que lo que esto ha cambiado es, más que el tema de acercarnos unos a otros, o de tener miedo, es eso. O sea, yo creo que es eso. Es el miedo que tenemos, que se develó, el miedo al contacto. Y nos dimos cuenta que entre tener miedo al contacto con los demás o resguardarnos en nosotros mismos, era más caro resguardarnos en nosotros mismos, porque empezáis a rumiar weá, empezáis a pensar cuestiones, empezáis a darte cuenta que tu cabeza de repente no la conocía. Y yo creo que no hay peor, no sé, como sí, sometimiento a un estrés que estar encerrado en un lugar, en un espacio que ni tú mismo podéis manejar y conocer. Loco De hecho, en el manicomio podríamos decir, somos locos dentro de un manicomio, ¿o no? o sea, claro, sí, sí, piensa, sí, pero hay una desaparición también del sentir de la emoción ajena, creo yo. O sea, el tema de usar mascarilla ya es complicado, porque habitualmente uno entendía la desaparición del rictus, ¿me entiendes? Entonces, tú ya no ves el otro como te está leyendo. Entonces, tú piensas que tú dices algo y él se puede reír o se puede enojar, pero no sabe. Entonces, hay una pérdida absoluta de la emocionalidad que tiene que ver con el gesto, de la cual estamos acostumbrados. Entonces tú una, le dices a alguien en la calle, oye, le echáis una talla y te mira nomás, pues no sabes si está riéndose o no. O sea, hay una desaparición absoluta de la emocionalidad. Entonces, yo, quiere ser John Malkovich, así como una cara única. ¿Eh? Es una cara con ojo y mascarilla. Y de repente así se juntan las cejas, puede estar enojado y todo, pero el claro. rictus, la emoción, el rostro y la emoción, que es lo que uno busca en esa cercanía, no desapareció. Entonces, yo creo está que en el más cuerpo. allá hemos ido a una pérdida de entender las emociones ajenas, a partir de taparnos nuestro rostro. Salvo la tonca en Canal 13, pues viejo. La tonca Absolutamente, tiene la claro, cara con la entera y todo. mascarilla, claro, pero estamos todos, o sea, Es la claro, tonca, la pero tonca, la en la tonca. Tomca, estamos de acuerdo, pero se perdió eso. O sea, yo voy a veces bajo al supermercado a comprar y el guardia te atiende y te dice, "Ah", y tú le tiras una talla y no sabes si el tipo se está riendo o no se está riendo. ¿Entendés? A veces tú, jiji, ah, ya, listo. Chuta, y es terrible. Es terrible esa Nosotros parte de un con esfuerzo. mi hijo bromeamos con eso. Él me decía al principio, jaja, papá, mira, me decía, estoy riéndome. Y Claro. estaba con mascarilla. Ya, mira, pero no te das cuenta que me estoy riendo, me dice. Por lo mismo, porque en fondo ya la emocionalidad se ha No, perdido un poco. quedó de lado. Y era una de las cosas que nos mueve, nos mueve socialmente. ¿Cachai? Nos mueve el contacto con el otro, lo Lo, gregario, lo emocional, ¿cachai? Lo visceral. Murió. O sea, ya, chuta, el tema de la mascarilla es súper complejo, ¿no? De hecho, estaban sacando, el otro día estaba leyendo un reportaje que en Europa estaban sacando unas mascarillas justamente para evitar ese problema que eran transparentes. Entonces, tenían un Ah, claro. corte con una cuestión aquí que tú podías ver la sonrisa del tipo. O sea, ¿cuándo vamos a poder ver la sonrisa? ¿Cuándo vamos a juntar con los demás y echar la talla de repente y se puedan reír, se puedan enojar?
a partir de los ritos acostumbrados, desapareció. A mí es una cuestión, yo no sé si, yo creo que en un momento la vamos a recuperar, pero ese miedo instalado, claro, es complejo, porque con todas las prescripciones médicas y todas las distancias y toda la mascarilla ya es parte de nuestro atuendo diario. Hacer parte de nuestro atuendo diario. Y por Esto harto tiempo, sí, lo que yo les decía de las vacunas es que la sociedad, todo ser vivo se revela al cambio cuando está en proceso. Después se da cuenta que cambió. Oh, pasado, cambié. No, cuando está cambiando, no, es que me gusta como estoy, o que quiero mantener mi entropía, quiero hacer las cosas siempre como estaban. Y genera, entre más edad tengas, y yo no soy ni más viejo ni más joven, pero hay más o menos resistencia a esos cambios. Y hoy día, y además, con los más pequeños, con los niños, con los escolares, ¿cierto? Ese tema está en boga. Esta semana salió claramente municipios que no tienen potestad para decirlo, que ellos no vuelven a clase durante todo el año, y aunque el Papa les manda una carta, no van a volver a clase. Y hoy día en el diario oficial sale una modificación directamente atendiendo ese tema. Como que hay una modificación al reglamento que presenta la autoridad sanitaria respecto a las cuarentenas y cómo se va a manejar este tema. No así el instructivo, no hay instructivo, no, que ahora sí los colegios van a poder funcionar dentro de una cuarentena sanitaria. Pero tú, como le puedes ir, o sea, yo entiendo eso, de que los colegios no vuelvan este año, porque tú, ¿cómo le puedes pedir a un cabrón chico de tercero o cuarto medio que no salga a jugar, que no pelee con el compañero? Chuta, es difícil. O sea, uno más Es adulto, difícil a un niño poder es controlarlo de esa difícil. manera. O sea, para nosotros es difícil, ya, imagínate un cabrón chico, está acostumbrado al contacto físico, todo. Es imposible poder pararlo, o sea, porque está acostumbrado a otro sistema. Yo vuelvo a la idea. Definitivamente lo que vamos a cambiar es que a lo mejor la emocionalidad no va a estar en la cara, pero se va a trasladar al cuerpo. Porque a lo mejor yo no te demuestro tanto con mi cara tapada, pero Claro. sí te gesticular. Mm. Hay un Pero, muy pero ¿se acuerdan ¿Cómo va a hacer eso? Cuando te estás riendo, ¿le vas a Claro, bailar? claro. claro, No, Estoy pero riéndome así. ¿se acuerdan que yo me acuerdo que una de las primeras medidas para evitar los contagios, antes de dura. que se generara el tema de la mascarilla como ya una obligación, era con el codo? ¿Te acordás, no? Dicen, no, No, Claro, primero con el pie, después con el claro, después codo. con el codo, decía, pero es ridícula, decía yo, pero bueno. Y después ya pasó las mascarillas y ya ahí se distanció todo. Todo, se ha modificado todo. O sea, yo me subí a colectivos de repente y tienen así viene una cabina el colectivo, y con un hoyito así para pasar la plata, y cuando te recibe la plata, le echan, y limpia, y te da vuelta, le echan y te lo devuelve. Entonces, hay una serie de mecanismos bien extraños, pero que pueden ser funcionales para mantener esta higiene, de alguna manera de higiene, es lo que te están pidiendo. Y los pies también, ellos, no sé, entras a un supermercado que los pies que te dañan de aquí, que te toman la temperatura de todos lados. Una compleja. Pero estamos habituados por lo demás. No, pues Está complejo, yo creo que complejo eso. todos nos sorprendíamos cuando veíamos a los japoneses bajarse los cruceros con mascarilla, po. Mm, Sí. Oye, pero ¿qué le pasa si no está contaminado? No, es que ellos lo hacen porque así no se enferman. claro. ¿Se enferman mucho? No, pero no se enferman. ¿Por qué? ¿Porque usan mascarilla o porque no la usan? No sé, no se enferman. Eso me decía. Son porque la otra vez una científica japonesa Claro, no están acostumbrados a otros virus. no, dijo por qué tenían bajas los japoneses, bajo contaminación y todo eso, porque los gallos son disciplinados. Mm, Una de las grandes razones es porque son disciplinados. ¿Sí? Tú le dijiste usar mascarilla, distanciamiento, y los gallos cumplieron. Sí. Los japos y los chinos igual son En disciplinados. general, los países disciplinados fueron los que controlaron mejor la expansión rápida del bicho. Y Es cosa de ver, pues Sudamérica, teníamos un presidente en Brasil. Ajá. No, si esta cuestión no es real. bueno, No, pues se si descubrió después que él era inversionista, no sé, en esta cuestión del antídoto que estaban probando, y que finalmente dicen que nunca tuvo el COVID-19, y que decía, no, yo lo superé tomando esta, porque finalmente era Claro. como
era un inversionista de este producto que estaban por sacar, ¿cachai? Entonces finalmente hay una maquinación política y económica detrás de esta cuestión también. Yo tampoco la descarto, o sea, yo estoy más o menos claro que en esta época actual Conspiranoico. yo creo que hay una cuestión política entre medio y que pesa harto. Sí, pero nos ponemos medio conspiranoicos ahí, pues, y ahí, pucha, tenemos un pelado aquí, Salfate. No, pero yo también me adhiero un poco a lo que dice John, Johnny, Sí, porque ya las Santiago nomás. cuarentenas está claro que las cuarentenas extendidas no sirven de mucho. O sea, aquí lo que vale es lo que estamos hablando, el distanciamiento, el uso de la mascarilla, ¿te das cuenta? Ser responsable y disciplinado en eso. Yo Sí, creo un po. poco, y hago una segunda lectura conspiranoica, El con un autocuidado. poco de control, hay un poco de control ahí, con toda la Sí, situación también que está a puertas de un estallido social 2, 2.0. 2.0. ¿Está va a bien? llegar igual, ¿ah? O Sí, sea, ten la claridad de que este encierro a la fuerza está generando, mira, lo que pasó hoy día con Esto Ámbar, es una olla a presión. ¿ah? sí, sí. Es ¿Cómo? una olla a presión todo esto. Sí, pues. Imagínate, en la mañana estaba conversando con una amiga y, bueno, con su prima estábamos en una charla sobre lo que había pasado con el tema de Ámbar. Y ellas decían, loco, estoy sintiendo cosas que nunca en mi vida había sentido, rabia, Mm. pena, pero esa sensación como de injusticia, de impotencia. Y yo le preguntaba si nunca había sentido algo así. Me dijo, no, nunca de esa manera tan fuerte. Entonces, claramente se empieza a juntar socialmente se empieza a acumular. Mm. Le sumas la falta de empleos que va a venir después, la el tema del 10%, que de por sí ya fue un tema, o sea, cambiar el foco de mirar de la gente, oye, no es un bono que te vamos a dar, es tu propia plata, entonces te reposesiona de todo un tema social, que era la plata de las cotizaciones, que es otro tema, Sí. pero te vuelve a poner como centro de la vida social, a ti como trabajador, como cotizante, como lo que tú queráis, rápidamente te empieza a acumular un montón de emociones pasadas y las empecé a procesar ahora. Entonces, lo que hace 10 años atrás era impensado, meterle mano a la AFP, oye, ahora es casi una necesidad. Y todo eso empieza a sumarlo, claramente tenía, no sé si un 2.0, yo creo que un 3.0, tal vez mucho más, con la fuerza y el impacto que va a tener, porque el relato que se instauró el 18 de octubre fue, oye, esta cuestión es un tongo, es un acto de violencia de un grupo de cabros locos, de izquierda, etcétera, 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 ya. Ese discurso se instaló. Pero ahora no tenéis cómo revertir la rabia, la violencia que puede venir en un nuevo 18 de octubre. No tenéis qué discurso meterle a esto para decir, no, es un grupo de la sociedad. La gente no quiere esto, la gente quiere calmarse. Se viene tenso para ponerle otro paño frío, o por lo menos ponerle Tampoco un poco. tenéis entes dialogantes tampoco, porque es como transversal. Te sentís votado, te Tú no sentís tení- votado. es que tú no tenés líderes, po. Entonces actualmente Se ve no. bien en la sombra, Barón Samadí. De hecho, habla desde la perspectiva de la sombra. Ocurre que si nosotros contemplamos la idea política pasada de los últimos 60, 70 años, claro, esto no es pensado, no es posible, porque había cabeza a que apretar, había mesas en las cuales sentarse, había cocina chica, el camarín, y ahí pónganle el nombre que ustedes quisieran, había cómo hacer un diálogo entre partes que se beneficiaban mutuamente. Hoy día, de hecho, traté incluso de puntear lo que decía Barón Samadí, decía que la sociedad hace agua, la sociedad hace crisis. La sociedad se viene fundiendo en cierto grado porque no se cumplen las promesas que ciertos sectores o la política o la sociedad merece. Y ya es un tema complicado, se merece. No, estamos hablando del fracaso de una promesa. Y eso lo dijeron cuando crearon la AFP. Y se consolida aún más con el tema de que un grupo de estudiantes secundarios, no vayamos más lejos que eso, Mm. protestan constantemente por cómo administra la Corporación Municipal de Educación un alcalde y que él no se hace cargo de la educación, de las mejoras o de los acuerdos que habían llegado para un colegio emblemático de Santiago. Esa es el fogón, la chispita que enciende el fuego que arrasa, Hablemos del que Instituto llega el Nacional. 18 de octubre. No fue otra cosa. Si hubieran manejado ese tema tan chico, lo demás no explota, ¿cierto?
Pero hay un montón de cosas que nosotros sabemos que son injustas. Los 30 pesos, algunos dicen son 30 años. Yo creo que se han logrado grandes avances en 30 años, pero no son suficientes. La sociedad quiere avances más rápido, porque por 20 años no se hizo nada. No se tocó el modelo, no se hizo ajuste, No, po. no se motivó la sociedad. Y eso aburrió. Imagínate que estamos encima de la primera renovación completa de la Cámara de Diputados y Senadores. Y no la vamos a vivir porque probablemente sea reformada en la nueva Constitución. Uf. No va a haber un recambio total tampoco. Solamente van a mover unas piezas para que Sí. se reequilibre la cosa. Pero eso tampoco sirve ahora. Mm. Y esa es la discusión. ¿Vamos a avanzar los próximos 25 años más rápido o vamos a ir frenando para seguir aguantando que la cosa se mantenga como está? Y la gente ya no quiere eso. No, si no quiere eso. Lo que pasa es que Y eso está muy bien. Eso sí, está muy bien. Mientras que no sea populismo, eso está muy bien. sí, no, estamos de acuerdo, pero yo creo que nosotros en cierto momento, y ahí es donde viene la furia que uno puede decir acerca del tema del arcoíris y toda esta cuestión, digamos, cuando entramos en democracia y todo, que fue una cuestión súper pensada y súper manejada, de alguna manera. Yo creo que no fue una situación espontánea, que no. Yo creo que la venían manejando estos tipos. Entonces, claro, cuando asume la democracia uno dice, chuta, en cierto momento tuvimos una mayoría en todas partes, y que era la clase media. Y finalmente la clase media dijeron, loco, si la clase media, que es la clase media más grande, ¿cachai? Que es lo más grande que tenéis en este país, de repente bueno, hay que desintegrarla, bueno, porque es muy poderosa. Y te empezaron a entarjetar, te empezaron a un montón de cosas, entonces te metieron una vía de presión, ¿cachai? Y la clase media finalmente estalla, revienta la vía de presión, para mantener a Oye, los locos pero, de arriba, para mantener a los locos de abajo. Entonces, yo creo que esta cuestión fue maquinada y pensada. ¿Cachai? Y esa es la rabia que yo tengo con esta cuestión cuando uno vota por la democracia, vota por el arcoíris. Nosotros creíamos y teníamos esperanza en ello. Y finalmente te das cuenta que era seguir el mismo modelo nomás, manejado y manipulado por un ciertos tipos que tenían poder. Pues entonces, es una lata, ¿no? Porque finalmente no era lo que nos y lo prometieron. más probable que siga así, porque así la política. Pero lo que yo quiero hablar, yo quiero tocar, porque estábamos hablando de la pandemia, y hablamos, y Faraón habló del 18O, la eclosión del 18O, Mm. y ahí también hay un tema importante, o sea, todas las marchas que hubo, la cantidad de gente que marchó, y el modelo no se tocaba. No, La ese es el represión tema. policial, y el Nunca modelo se tocó el seguía modelo. sin tocarse. Era Los conservar ojos el modelo. perdidos, el modelo seguía sin tocarse y no se iba a tocar. Vino la pandemia y el modelo Nunca se se tocó. tambaleó. Nunca se tocó. No, Pero no, no, ahora no, te lo no. tocaron. No, Ahora no, te no, lo no, no, tocaron. no. Ya lo tocaron. Ahora lo Esto tocaron. que pasó, aunque digan, ya, mira, chuta, somos nosotros los que estamos poniéndole las lucas a esta pandemia, ¿Sí? sí, sí, pero le pegamos un combo al modelo, po. No, sí, eso estamos de acuerdo. Es la primera vez que se Le toca el pegamos, se le modelo. pegó un combo, se le pegó un combo al modelo, ¿cachai? Entonces, Pero en 30 ¿cómo años. esta pandemia, además que esta pandemia vino a develar también toda la injusticia que ya sabíamos, fue más notorio, fue peor, ¿te das cuenta? Pero permitió pegarle un combito al modelo. No sé si va a caer el modelo, no lo creo, no creo, yo creo que se va a modificar, Lo van a se va a tratar de buscar mantener un una rato forma más. más keynesiana quizás, pero el modelo se tambaleó con esto, ¿cachai? Y cómo en algún minuto pasó la pandemia, El modelo ya venía sí, tambaleándose, Pedro Picapiedra, porque pero se recuerda que no, tambaleó con el acuerdo de la nueva constitución, el modelo tambalea. Mm. sí, pero Sí, piensa tú que todo sí, eso, sí, lo han sí. venido estirando. Pero Sí. esto que pasó, a esto quiero llegar, que en un mes, esto de lo que no se le podía sacar plata a la AFP, que no se podía tocar la base del modelo, que son la AFP, ¿cachai? En un mes se dio vuelta. En un mes pasó de ser un prioritario la pandemia a hablar del 10%. ¿Te das cuenta lo que trajo además la pandemia? ¿Cachai? Pero son medidas, que no es una medida innovadora tampoco. Si esto ocurrió en otros países, somos 8 países en el mundo que tienen este acuerdo. En algunos es más grande la proporción, no solo el 10%, no solo recibe plata de su fondo, sino que el Estado te coloca una colita más. Pero hasta los propios americanos tienen un fondo que son $1.000 para, entre comillas, es casi universal porque no caben las personas que entraron ilegalmente a Estados Unidos. Pero todos los que tuvieran seguro social recibió $1.000, $1.200 y otras ayudas. En Chile había tanta letra chica en todo, y es tan claro, es tan difícil calificar, que no era posible. Empresarios de nivel, o sea, vamos a hablar claramente, en Chile hay empresas muy grandes y empresas muy chicas. No hay más, no hay más. Y las empresas muy chicas
generalmente tienen un DICOM, aunque sea un DICOM de 500 lucas, tienen DICOM. Para acceder al FOGAPE, tu DICOM tenía que haberse generado en octubre a lo menos. O sea, si tú lo tenías, si lo tenías de agosto, porque ya venía ahí apretándote porque venía esta cosa. No fue en octubre, no más. Fue un proceso, por lo menos de 3 meses hacia atrás, que venía con manifestaciones todos los días, o el jueves, el miércoles y el viernes, y la gente, y el comercio se fue resentiendo, empezó a postergar sus pagos, cayó en DICOM. Esa gente que no hizo nada más que eso, no podía postular al FOGAPE porque tenía un DICOM anterior a octubre 2019. Y es una persona, y el FOGAPE que está pidiendo ni siquiera alcanza a ser $1.000.000, imagínate. Entonces tú decís, te pueden meter a que DICOM. la gente se dio cuenta de que las medidas tenían tal letra chica que no había caso. Por donde la gente postulaba el bono COVID, no calificaba. Tenía que pedía el EFI, y el EFI te pedía una ficha de protección social que estaba adulterada. O sea, no fue adulterada, me corrijo mis palabras para que después no nos bajen el podcast. Te cambió el criterio de forma arbitraria por la autoridad que la dirige para que calificara menos chilenos de los que calificaban antes. Entonces, no había cómo. Y si tú lo ves como ni siquiera un gesto magnánimo, un gesto de responsabilidad republicana, lo que hizo las personas que no escribían esta idea. Pero ya no había camino. Y de hecho le hacen un favor a este gobierno, a oponerse a su gobierno, a decir, ¿sabe qué? No, nosotros vamos a apoyar esto y lo vamos a sacar adelante. Y usted se arreglará el problema y no va a colectar políticamente y no va a sacarse la foto con nosotros, pero no me importa. Porque si no hacemos eso, usted pierde la cabeza en el gobierno. Y eso sí estaba clarito. Eso sí era un anticipo de una subversión, no voy a decir subversión social, pero sí volveríamos a octubre 18, pero galopando raudamente, dejando barricadas en todas las calles y buscando Simbólica también. responsables que no existen. Si aquí no hay colectivos, y eso hay que hacerlo súper claro. Las redes sociales ahora te hacen toda la pega sin tener que juntarte con nadie. Claro. Oye, ¿sabéis que vamos a hacer un caceroleo a las 9? Pero se contactan por redes sociales. Sí, pero tú lo viste, yo lo vi. Y salgo para afuera, le pego la cacerola y el de allá también lo vio, o me escuchó y salió para afuera. Pero no te pueden tomar como antes, Holmes. No te pueden agarrar de acá y te meten en la capacha porque tú fuiste el creador de la actividad. Ya es no un grupo. Eso. No existe. Y eso lo viene diciendo, no eso lo dice Gabriel Salazar hace un montón de años atrás. Dice, la preocupación ya no es la persona, es la comunidad que opera de una manera unitaria. ¿Por qué? Porque se contactan por redes sociales. ¿Entendés? Entonces, estos políticos, decía, porque finalmente una carrera política, lo define siempre, finalmente, están perdidos porque esta cuestión ya no es una individualidad única, sino que es una comunidad completa que se contacta por WhatsApp o redes sociales, que establece un criterio, para agarrar, tenéis que agarrar 100.000. Entonces, es un monstruo muy grande, dice, muy grande. Por el tema de la conectividad, por el tema de los contactos, por el tema de, digamos, la facilidad que tenemos acceso, bueno, a contactarnos con otros. Y es así. Que no tenían presupuestado estos tipos, decía. Entonces, es interesante, digamos, lo que plantea él. Pues ya no es uno solo, son una comunidad. Y para detener, tiene que tener una comunidad. Y así fue lo que pasó, y son cabezas, todo esto es bicéfalo, porque tú no tienes una persona que sea el representativo no, es una cosa transversal. Entonces, el primer problema que se le plantea a este gobierno es cómo paráis toda esta cuestión, porque no tienes una cabeza comunicante, que fue lo que le pasó cuando pararon la famosa, la cuestión de lo que hicieron los pingüinos, ¿te acordáis o no? Eran 3 los líderes. 3 o 4 eran los líderes. Pescaron a 2, los metieron en un reality show, se acabó el cuento. Y que fue un problema en la democracia, porque dijeron, loco, no les podemos decir que no a estos cabros porque nosotros velamos por esto. Y los cabros uno era Sangüesa, el otro del Pino y otro más, no me acuerdo. Los metieron al reality show y lo desatomizaron y se acabó. Ya, pero es que yo creo que ahí tú lo ves desde el centralismo. No desde la idea del colectivismo que ya se había creado, porque por lo menos en Valparaíso ellos no mandaban ni decían, se hacía y era lo mismo, y eso es el tema que quiero instalar, o sea, que de hecho ya lo habíamos dicho, si ya no hay, si yo creo que algo me parece a mí
responsable y comparte mi apoyo, yo voy y lo hago. Oye, nos juntamos a las 9 en Sí, la Plaza Viña de Azul. sí. Y si querés ir, bye. ¿Y quién te convocó? Nadie, po. Nadie. ¿Quién Sí, es la cabeza del no hay más, movimiento? no hay, Nadie. no ¿Y hay. qué escriben Déjala. estas tres cosas? Queremos, por ejemplo, que sea amarillo, azul y amarillo, se pinten todas las calles de Viña del Mar, por Everton. Que no sé. Y Oye, pero para si eso nos acuérdate, juntamos acuérdate que la todos los marcha, miércoles a las 4, todos los miércoles primero a las 4 de la tarde. Y echamos un rato y nos vamos. Y vamos juntando gente, vamos oye, juntando pero sí, gente, vamos acuérdate juntando que gente, vamos juntando. Recuerda que el las real, marchas, los reales chalecos amarillos franceses funcionaban así, pues no tenían una cabecilla, no había no, un líder, se no, autoconvocaban. sí, pues. Los Claro. reales chalecos amarillos. No la versión, no la No versión la versión fascista chilense, fascista Chilena, chilena. fascista chilena, no la que versión fruna. autoconvocar, claro. No, pero, Claro, o po. sea, o sea, yo me acuerdo que las primeras marchas después del estallido social, o sea, me pareció curioso porque yo veía, bueno, veía las imágenes y todo, primera vez que se cruzaban banderas del Colo-Colo con la Sí, U. pues, lograron Y, eso, y yo, lograron eso. todos para allá. Pero tú metías y bandera mapuche, tú metías una bandera un partido y bueno, te la quemaban, te echaban. O sea, yo me acuerdo no haber visto ninguna bandera, por lo menos marcha de partido. Solamente me acuerdo que vi temas, banderas del Colo-Colo, de la U, de la Católica, qué sé yo, y bandera mapuche. Pero nunca vi un partido una bandera del PC, del PS, incluso de Sí, U ni pensarlo. Pero no existía eso. Entonces había hay una animadversión, pero absoluta al tema político. Ojo que ese movimiento también, esas marchas fueron muy transversales, porque yo recuerdo haber visto, y lo mencioné en algún minuto en muchas de mis redes sociales, que tienen un domicilio político más cargado hacia la derecha, protestando. Protestando, eso me llamó mucho la Sí, atención. pero es que Gente que olvídate, po. incluso había trabajado en Fundación Piensa aquí con nuestro amigo ex jefe, ¿Sí? había trabajado con él, claramente de derecha y también marchando, si el descontento era transversal. Era transversal. Pero acuérdate que hay una grabación, me acuerdo, hay una de las calles más emblemáticas en Santiago, que es la que más no sé, no me acuerdo en qué parte, te creo en Huechuraba, creo, que te divide así clase social muy alta y clase muy baja. Entonces se juntaron los dos tipos, o sea, un viejo cuicón con chaleco Lacoste, protestando, tan, 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 y junto con el loco de la Pobla, tan, 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 por la misma causa. Entonces venía de todos lados. Era un desencanto, pero absoluto. O sea, el Eso viejo se cuico, llama transversalidad. Cuando transversalidad. y ahí tú tenías un claro reflejo de que la vieja política no es capaz de hacerse cargo de un problema que es transversal. No, Exacto. no, Porque no puedes. es que no hay líderes. Porque, La política pero espera dialogar con no, líderes, no, lo que pasa es que roza intereses, pero espera dialogar con un líder. intereses de parte, rozas el interés de un sector y ni siquiera en favor del otro. Yo creo que es siempre importante recordar que cuando uno gobierna en acuerdo, Mm. no gobierna por sí mismo, a no ser que tenga mayorías en las cámaras, las dos cámaras, y esa mayoría, y también es muy bueno de recordarlo, es solo para las leyes laicas, gobiernos muy antiguos, Mm. 1837, 1830, ya antes de eso no. mira, quisiera decir una cosita como para ir dándole como, no sé si cierre, pero dándole un poco más de forma a este tema. Eh, la pandemia, el encierro, nos mostró cuestiones que estaban profundamente ocultas en la sociedad, como lo que hablábamos de esta especie de ausencia de clase media, de que el conflicto no era solamente en temas políticos, sino que también era como de nosotros como personas frente a la política, individualmente, colectivamente. Y, y la otra, el encierro, es la cuestión que nos tiró para adentro. Y yo creo que ese doble juego de mirar cosas nuevas e inquietantes en nosotros nos hizo mirar esas mismas cosas afuera, traducido en desequilibrio social, la violencia contra la mujer que digamos, lo hemos visto evidenciado en los últimos tiempos con mayor fuerza, pero que ahora ya es una cuestión que nos duele, el tema de la injusticia económica, no voy a hablar de injusticia social, sino de injusticia económica. Yo creo que como encierro, como enclaustramiento físico, nos llevó como a un golpe para afuera mental, emocional, psicológico, como queréis llamarlo. Como que este encierro físico nos obligó como a empezar a hacer fuerza para afuera con,
nuestra propia cabeza, con nuestras propias emociones, con lo que Y tenemos yo creo que el encierro nos llevó a destruir nuestra autocomplacencia, nuestro ombliguismo. O sea, y Sí, eso es interesante. O sea, por primera vez aprendimos a ser lectores de nuestra propia vida, a ser léxico, digamos, a ver, a leer bien, en definitiva. ¿Cachai? Yo creo que eso nos llevó. Esta instancia de reflexión, de estar adentro, nos llevó a eso. Y ese es el temor. En definitiva, es el temor, porque ya no es el mismo país manejable. Es un país que ya piensa. Y eso me parece a mí aunque digan lo que digan, ¿cachai? Ya aprendió a leer, y a leer hasta letras chicas. Te lo claro, planteo desde la perspectiva incluso hasta personal de uno, ¿me entiendes? Entonces, creo que chuta, nos atrevimos a expresarnos inconformes. O sea, claro, yo creo que hemos sido inteligentes, ¿ah? O sea, yo creo que en Chile siempre hemos tenido gente inteligente con capacidad de ver para afuera muchas cosas, entre que te adormecía y que era más cómodo. autocomplacencia, el ombliguismo. Yo creo que el ombliguismo es una cuestión que se ha ido superando, ¿cachai? Así como que estoy bien en mi situación de acomodo y toda la cuestión, pero no, ¿sí? O sea, nos ha hecho reflexionar a partir, digamos, de entendernos como sociedad, ¿sí? Y entender al otro también. Yo creo que ha sido muy positivo, porque yo creo que una de las cosas que se ha velado también es a partir del otro. O sea, nosotros y el otro también. Y no nuestra individualidad también ha sido quebrantada también. Creo yo, es lo que a mí me ha tocado vivir ahora y es lo que he visto, ¿me entendés? Entonces, y me parece fundamental, que es un gran avance como sociedad, menos adormecida. Nos volvimos más sensibles, ¿no? Y ese Parece. es Yo creo que sí. gran Yo creo que Absolutamente con sensible. Pipas hay que empezar a cerrar ya nuestro primer podcast. Mm. Sí, yo sí. creo que ya hemos pasado largamente el ¿Qué nos ha propósito dejado nuestra inicial. pandemia? Que somos unos rascas. Somos muy rascas. Y la pandemia, así para cerrar, yo creo, por lo menos de mi posición, nos ha dejado en claro lo peor de nosotros. Lo peor, así, lo peor, en que esta sociedad está, pero absolutamente tergiversada, mal acostumbrada, ¿no? Entonces autocomplaciente, ombliguista, y en que entendimos que estar bien es por una cuestión de bien económico, ¿no? O sea, estar bien, tener tu buen plasma, tener tu casa, pero no es eso, no es eso, no es eso. Y por otro lado, pareció que la educación también es fundamental en esta sociedad, ¿no? Lo que pasa que, como bien dices tú, esta pandemia nos develó y demostró que el modelo no era tan bueno, No, porque, y eso es parte del modelo, o sea, en el fondo, nada es seguro, todo está en el vaivén económico y te das cuenta que el mm, año pasado vivías de una forma y hoy día estás teniendo que sacar plata de tu jubilación, estás claro, teniendo que pedir bono al Estado, claro. siendo que hasta hace unos 6 meses Pero, atrás tu claro, vida era totalmente diferente. pero también develó la relación que el Estado debe tener con nosotros. Exacto, Y eso es exacto. fundamental. Porque para nosotros el Estado era un tipo que genera leyes, no, pero ahora o sea, él debe estar a cargo de nosotros. Pero piensas tú ¿Sí? que este modelo neoliberal eh, achica el Estado. El Estado debe tener la menor participación Sí, pues. en estos procesos económicos, ¿no? The counter. Sí, lo que pasa es que para mí la visión que se apropia del esquema no es solo el modelo, y hay que reconocerlo, porque somos manipulables por medio del modelo. No es que sea el modelo el que sea malo, el modelo es malo, nunca fue bueno. El modelo benefició siempre a algunos, nunca a todos, y todo eso ha sido verdad, Un verdad. ladrillazo en la cabeza, literalmente. En toda perspectiva, cuando tú hablas del modelo y cómo se instala, el modelo se instaló a la fuerza en todo país que tuvo éxito, destrozando sindicatos, acomodando reglas, modificando acuerdos, borrando historia, y no funcionó, y siempre en crisis. Pero por otro Siempre lado, se dale. instaló, siempre se instaló en un periodo de crisis en un país determinado. Y no hay muchos países, la cuna es Chile. Y sirve y no sirve, y ese es el tema. Sirvió para muchos, y no eran muchos, eran unos pocos. Ahora tiene que servir para muchos, y para eso tiene que cambiar algunas cosas, y ese es un tema tremendamente discutible para otra oportunidad. ¿Qué es lo que debe cambiar? ¿Qué es lo que podemos pensar para adelante? Porque estamos a puertas de una asamblea constituyente que va a escuchar la voz de muchas personas.
Claro. Y tiene que ser más integral, más amplia. No solo que esté respaldada la visión económica de la sociedad, sino que la visión, cómo queremos construir nuestras ciudades, cómo creemos que debe funcionar la justicia, qué creemos que debe ser las necesidades prioritarias y cuáles va a proteger directamente el Estado. Todo eso es parte de una nueva constitución y es un tema enorme de conversación. Yo creo que con eso podríamos cerrar ya nuestro podcast del día de hoy. No sé si Barón Samadí quiere aportar algo más. ¿Quiere hacer el cierre, varón? Gracias, gracias. A ver, primero, agradecerles a ustedes por estar acá, compartamos, que tengamos la oportunidad de darnos, de conversar. Estos temas no se conversan muy a menudo. Y qué rico poder hacerlo desde esto de poner sobre la mesa ideas. Y yo sé que también experiencias de todos nosotros. Me gusta esta dinámica, la disfruto, está bastante entretenida. Voy a seguir ahí modificando el tema de la voz porque la verdad es que es entretenido esto. Se vuelve un interesante ejercicio. Y algo más que quiero cerrar es que ojalá que quienes nos escuchan se den el tiempo también de tomar estos temas y enojarse con ellos, de discutir, de no tomar lo que estamos diciendo como, oh, mira, qué interesante, opino lo mismo. Discútanos los temas y ojalá que se los lleven para discutir a sus propios espacios también. Esto va a quedar, según John Holmes, en YouTube o en Spotify, así que ahí también vamos a tener un espacio para que ustedes, nuestros queridos oyentes o escuchas, puedan también decir. Probablemente hay muchos que van a estar en desacuerdo con nosotros y de eso se trata, tener la posibilidad de discutir las cosas sin llamémoslo así, un enceguecimiento desde la pasión. La pasión está muy bien y es súper valiosa y necesaria, pero cuando estamos conversando con múltiples personas y múltiples identidades en el mundo actual, mis pasiones no pueden determinar el tono de la conversación. Aquí hay un montón de ideas y le agradezco a Pedro, le agradezco a The Counter y le agradezco a John que estemos acá conversando desde esta pasión, pero también desde compartir ideas. Y espero que la próxima vez vamos a disentir un poquito más. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas. noches. Buenas noches. Buenas, buenas.